Bueno, antes de revisar eh, sistemas de fuerzas, necesitamos ver un poquito de herramientas de análisis vectorial. Entonces vamos a ver vectores y escalares. Los elementos fundamentales del análisis vectorial son los vectores y los escalares. Utilizaremos la notación R con comita, con negritas, para denotar la recta numérica que asocia con el conjunto de números reales, R en 2 para denotar al plano cartesiano y R en 3 para un espacio ordinario de 3 dimensiones. Vectores. Hay cantidades en física y en otras ciencias que se caracterizan por tener magnitud, dirección, tales como el desplazamiento, velocidad, fuerza y aceleración. Para describir dichas cantidades, definimos el concepto vector como el segmento de una recta que va de un punto P al punto Q. Aquí se llama P el punto inicial u origen de PQ y Q se denomina punto terminal o fin en términos del vector. Denotaremos los vectores con letras escritas en negritas o con letras con una flecha sobre ellas. Entonces, aquí aplicamos lo siguiente. La magnitud o longitud de un vector sería con el símbolo de valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Y se aplica lo siguiente. Los vectores A y B son iguales si tienen la misma magnitud y dirección, sin que importe su punto inicial. Así en la figura esta de aquí, los vectores A y B, si tienen la misma dirección, que es el ángulo referido en una recta de referencia, si tienen la misma longitud y la misma dirección, entonces son iguales. Y aquí tenemos al vector negativo de A, que es un vector que tiene esta dirección con la dirección esta, y aquí tenemos nosotros un vector con una dirección negativa. Escalares. Otras cantidades de la física y de la ciencia se caracterizan por tener solo magnitud, por ejemplo, la masa, la longitud, la temperatura. Es frecuente llamar escalares a dichas cantidades para diferenciarlas de los vectores. Sin embargo, debe recalcarse que aparte de tener unidades tales como pies, grados, etc., los escalares no son más que números reales. Por eso es posible denotarlos con letras comunes. Los números reales 0 y 1 también forman parte del conjunto de escalares. Para el álgebra vectorial, bueno, entonces hay dos operaciones, la suma de vectores. La suma de vectores, aquí nosotros utilizamos el siguiente método donde ponemos al vector A y el vector B. Donde empieza aquí el vector A, donde termina el vector A ponemos el vector B, y luego donde empieza A y termina el vector B, ese sería el vector C, que es la suma de los dos. Entonces nosotros aquí tendríamos que medir la longitud de A, la longitud de B, y la longitud de C sería desde aquí hasta acá. Esta es la dirección de A, esta es la dirección de B, y tendríamos que calcular geométricamente la dirección de C. O bien trazar un paralelogramo. Ponemos los dos puntos de aplicación en el mismo lugar, A y B, trazamos rectas paralelas y la diagonal principal sería la recta C, formándose estos dos triángulos. Si queremos sumar más vectores, lo que hacemos nosotros es hacer el mismo procedimiento. Ponemos donde empieza A, termina A, colocamos el inicio de B, termina B, colocamos a C, donde termina B, empieza C, donde termina C, empieza D. Y la suma sería, toda esta de aquí, desde aquí hasta acá. Desde donde empieza A hasta donde termina D. Y la suma sería A más B más C. Y lo único que hacemos es medir esta longitud. La diferencia de vectores se denota como A menos B. Y es aquel vector que al ser sumado a B da como resultado el vector A. De manera equivalente, A menos B puede definirse como A más menos B. Si A es igual a B, entonces A menos B se define como el vector nulo o cero, el vector 0. Y su símbolo es este o con una rayita. Multiplicación por un escalar. La multiplicación de vector por escalar, m produce un vector m por a con la magnitud m veces, con valor absoluto, la magnitud de a. Y la dirección de ma es la misma de a o opuesta a ella según si m es positivo o negativo. Entonces, m por a es igual al vector nulo si es que m es igual con 0. Y luego aquí hay algunas leyes. Estos las repasan aquí, le dan un screenshot. Y tienen las leyes de álgebra vectorial. Son algunas propiedades que ustedes van a conocer. La ley asociativa, existencia de elementos cero, existencia de los negativos, la acumulativa, ley distributiva, ley asociativa, multiplicación por la unidad. Pero me quiero detener aquí en esta parte importante. Los vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que tienen una longitud igual a 1. Suponga que A es un vector cualquiera con longitud A mayor que 0, la magnitud de A es mayor que 0. Entonces, si ustedes multiplican al vector A por el recíproco de la magnitud de A, obtienen un vector unitario, denotado por la A minúscula. Generalmente se le pone un gorrito aquí.
Entonces ese es un vector unitario. Entonces si la longitud de A es 3, el vector unitario de A es el vector A dividido entre 3. Y ese da la dirección de A. Y también cumple que A es igual a 3 veces el vector unitario A. ¿Por qué? Porque este denota la dirección y este la magnitud. Entonces aquí tenemos nosotros los vectores magnitud y dirección. Los vectores unitarios son muy útiles porque a pesar de que solamente entregan información de la dirección, hay un conjunto de vectores unitarios muy importantes que son I, J y K. Este conjunto de vectores I, J y K son aquellos que tienen las direcciones de los ejes X, Y y Z respectivamente. I para X, J para Y y K para Z. El sistema de coordenadas que se ilustra en la siguiente figura será el que utilizaremos y se denomina sistema de coordenadas de la mano derecha. Y sería este de aquí. Aquí está el sistema de coordenadas. X y Y tienen los vectores I, J y K para 3 dimensiones. La mano derecha porque siempre apuntan en este sentido. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Y aquí está la descomposición de un vector en componentes rectangulares. Pues sería esto. Cualquier vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares, que sería la suma de un vector unitario multiplicado por la componente de A en I, un vector unitario multiplicado por la componente en Y del vector A y un vector unitario multiplicado por la componente de A en Z. Estas A1, A2 y A3 serían como las coordenadas de este punto. Si tenemos un plano, pues son las coordenadas X y Y. Este A1 y este A2 son las coordenadas X y Y del vector. Y lo único que hacemos es multiplicarlo por los vectores unitarios para darle notación de vector. Y la suma de estos tres vectores empieza en 0, termina aquí, empieza aquí, termina acá, empieza aquí, termina acá. Y la suma de estos tres vectores nos da el vector A. La magnitud de ese vector, bueno, sería la raíz cuadrada de las componentes, la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y bueno, esto sería todo lo que necesitan. Vamos a hacer ejercicios de esto ya cuando veamos sistemas de fuerzas a más detalle.